Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Jeremías, el capítulo 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, uno de los sacerdotes que vivía en Anatop, tierra de Benjamín. A Jeremías le comenzaron a llegar mensajes del Señor Yahvé en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Siguió recibiendo mensajes proféticos durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y continuaron hasta el final del reino de Sedequías, también hijo de Josías y rey de Judá. Su reinado terminó cuando el pueblo de Jerusalén fue llevado como prisionero en el 5º mes de aquel año. Me llegó este mensaje del Señor Yahvé. Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te había elegido, para que fueras un profeta para las naciones. Entonces yo le respondí, pero Señor, Yahvé, Dios mío, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Y el Señor Yahvé me dijo, no digas que solo eres un joven, porque irás a donde yo te envié y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor Yahvé. Luego el Señor Yahvé extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor Yahvé, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída. Los harás desaparecer y los destruirás. Y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Me llegó este mensaje del Señor Yahvé. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor Yahvé me dijo, has visto bien, porque estaré pendiente de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Me llegó por segunda vez el mensaje del Señor Yahvé diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama desde el norte. El Señor Yahvé me dijo, desde el norte derramaré la desgracia sobre todos los habitantes de Judá. Llamaré a todas las familias de los reinos del norte, dice el Señor Yahvé. Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono a la entrada misma de Jerusalén. Atacarán las murallas que la rodean y atacarán todas las ciudades de Judá. Yo anunciaré el castigo contra ese pueblo por las maldades que ha cometido. Me abandonaron ofreciendo sacrificios a otros dioses y adorando imágenes que fabricaron con sus manos. Pero tú, Jeremías, prepárate como para una batalla. Ve y diles
todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo, de modo que así yo no tenga que atemorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todo el país, a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estaré contigo para sacarte de apuros. Es la decisión del Señor, Dios Yahvé. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy Dios, ¿qué nos quiere decir con su palabra, hermanos? ¿Qué nos quiere decir a mí y a ti? Hoy Dios nos habla y nos dice que nos preparemos bien. Que nos preparemos bien porque Él nos ha elegido a mí y a ti para cumplir una misión que Él nos ha dado. Y dice que tenemos que estar bien preparados porque tendremos que ir a anunciar las palabras que Él nos ha dicho. ¿Por medio de qué? De su palabra, la Biblia. Tenemos que ir a anunciarlas a todo el mundo. A reyes, dice la palabra de Dios. Dice que tenemos que ir a anunciarla a reyes, a naciones, a sacerdotes y a todo el mundo. Y dice que no les tengamos miedo ni nos atemoricemos ante la gente, porque Dios, nuestro Dios Yahvé, estará con nosotros para librarnos, dice la palabra de Dios, para librarnos y sacarnos de cualquier apuro en el que nos encontremos. Ese es el mensaje que hoy Dios nos da a mí y a ti. Pero lo más hermoso de la lectura de hoy es que dice Dios que yo y tú hemos sido elegidos para llevar las palabras que Dios nos ha dicho. Tú y yo, hermanos, hemos sido elegidos y tenemos que prepararnos, porque dice Dios que nos vamos a encontrar con toda clase de gente. Hasta nos vamos a encontrar con gente que hasta nos va a insultar, nos van a querer hasta golpear y hasta maltratar, porque estamos anunciando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, al anunciarla, es anunciar el arrepentimiento de la gente que tiene que hacer de todo lo que está haciendo. Anunciar la palabra de Dios es anunciar que Dios, que nuestro Dios realmente nos ama y quiere que todos nos alejemos del camino que llevamos. Y va a haber personas que a consecuencia de las palabras que les estemos transmitiendo que Dios nos ha dicho, no les van a gustar. Y nos pueden insultar y hasta nos pueden agredir y hasta maltratar, hermanos. Pero Dios hoy nos dice, tú no tengas miedo. Tú ve y cumple las palabras que yo te estoy diciendo. Porque yo estaré contigo. Porque yo hoy te he hecho, dice la palabra de Dios. Dice, porque yo te he hecho hoy y te he puesto como columna de hierro. Te he puesto como pared de bronce, para que tú vayas y enfrentes a todas las gentes,
anunciando las palabras que yo te he dicho. Anunciando las palabras que Dios nos ha dicho. ¿Y cuáles son las palabras que Dios nos ha dicho? Las que nos dice por medio de su palabra. Que Dios nos ama. Y que Dios nos pide que nos alejemos del camino que llevamos. Que nos arrepintamos de todo lo malo que hemos hecho. Y que cambiemos nuestra conducta de vida, la cual no es muy agradable. Y eso nos puede ocasionar muchos problemas a mí y a ti. Pero dice la palabra de Dios, y lo vamos a ir leyendo. Dice la palabra de Dios. Fíjate qué palabras tan hermosas. Dice: me llegó este mensaje del Señor Yahvé. Este es un mensaje de nuestro Dios para ti y para mí, hermanos. Hay que poner atención a ese mensaje. Dice: me llegó este mensaje del Señor Yahvé. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras, ya te había elegido. Antes que naciéramos, Dios ya nos había elegido a mí y a ti para el servicio de Él. Y dice: para que fueras un profeta para las naciones y proclamaras las palabras que yo te diga. Fíjate, hermano, desde antes que naciéramos, Dios ya nos había elegido a mí y a ti para que fuéramos servidores de Él ante las naciones y anunciáramos las palabras que Dios nos dice a mí y a ti por medio de su palabra, la Biblia. Anunciárselas a toda la gente, dice la palabra de Dios. Desde reyes, naciones, niños, grandes, ancianos, jóvenes, a todos anunciarles la palabra de Dios que nos dice a mí y a ti. Vayan y díganles que yo soy su Dios, que yo soy aquel que los ha hecho y los ha formado. Vayan y díganles que yo los amo y que quiero que cambien su manera de ser. Quiero que cambien su actitud de vida. Quiero que se arrepientan de lo malo que han hecho. Quiero que me busquen, porque yo soy su Dios. Y muchas y otras palabras que Dios nos dice por medio de su palabra para que tú y yo vayamos a proclamarlas y a decirlas a todas las naciones, desde reyes hasta niños, personas grandes, mujeres, hombres, ancianos, a todos, dice la palabra de Dios. Entonces fíjate bien, otra vez, dice la palabra de Dios: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Antes de que nacieras, yo ya te había elegido. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya nos había elegido, hermanos. Eso es algo que nos debe de motivar. Fíjate desde dónde Dios ya nos había elegido a mí y a ti. Desde antes que naciéramos, hermanos. Dios ya nos había elegido. ¿Para qué? Para que fuéramos sus profetas para las naciones. Para que fuéramos las personas a las naciones. Sus servidores hacia las naciones. Para decirles las palabras que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Y dice la palabra de Dios. Dice: no temas a la gente, porque yo estaré protegiéndote. No temas a la gente, dice la palabra de Dios, porque yo estaré protegiéndote. Porque es la decisión del Señor Dios Yahvé. No temas, no temamos, hermanos, a la gente.
porque Dios nos va a estar protegiendo. Entonces vayamos con toda la confianza a proclamar y a decir las palabras que nuestro Padre Dios Yahvé nos ha dicho a mí y a ti por medio de su palabra. Vamos a anunciarlas a toda la gente y no les tengamos miedo, hermanos. Hay que anunciar la palabra con valor. Hay que anunciar la palabra de Dios sin ningún temor, a consecuencia de lo que nos pueda pasar, porque Dios nos advierte que nos encontraremos con gente que hasta nos puede insultar, nos puede agredir y hasta nos pueden golpear. Pero dice Dios que Él nos estará protegiendo, hermanos. Estas palabras nos deben de servir de entusiasmo para que tú y yo vayamos con toda la confianza de que Dios nos va a estar acompañando y nos va a estar protegiendo, hermanos. Y dice la palabra del Señor. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Hoy Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca. Nos ha puesto la Biblia, que son su palabra, hermanos. Hoy Dios nos la ha puesto, por eso dice que hoy Dios ha puesto sus palabras en tu boca. Hoy te he elegido a ti. Hoy te ha elegido a ti, hermanos. Hoy me ha elegido a mí, dice la palabra de Dios, para llevar a cabo una tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Dice, una tarea que es llevar y anunciar las palabras que yo he puesto en tu boca, de las cuales afectarán a naciones y reinos. Los removerán y provocarán su caída. Los harán desaparecer y destruirán, y también los reconstruirán y los plantarán de nuevo. Dice la palabra de Dios que nuestra tarea es ir y llevar las palabras que Dios ha puesto en nuestras bocas a todas las naciones. Aunque afectarán a naciones, hermanos, porque no les gustarán lo que tú y yo vamos a proclamar. ¿Qué pasa cuando tú encuentras a una persona y le invitas a que cambie su manera de ser, a que cambie su manera de vivir? A que deje todo eso malo que ha hecho en su vida. ¿No es cierto que se enojan y se molestan? Y hay ocasiones que te dicen: ¿y a ti qué te importa? Es mi vida y yo sabré lo que hago con ella. Hay personas que así son, hermanos. ¿Por qué? Porque ya te lo he compartido. Esas personas tienen el corazón hecho de piedra. Y esas personas que tienen el corazón hecho de piedra no tienen sentimientos, no tienen amor, no tienen cariño. Es más, esas personas no se quieren ni siquiera ellas mismas, hermanos. Supuestamente dicen que se quieren, entre comillas, pero es mentira. Porque si se quisieran esas personas, no harían todo lo que hacen. Por eso dice Dios que tú y yo nos tenemos que preparar bien preparados para llevar la tarea que Dios nos ha encomendado a ti y a mí. Porque dice la palabra de Dios. Fíjate lo que sigue diciendo. Pero tú, hermano, pero yo, hermano, prepárate como para una batalla.
Fíjate hasta qué extremo nos tenemos que preparar. Porque el llevar esa tarea que Dios nos ha encomendado no va a ser nada fácil. Porque nos vamos a encontrar con toda clase de personas, hermanos. Vamos a encontrar personas que sí nos van a escuchar. Vamos a encontrar personas que sí van a escucharnos y van a cambiar. Y vamos a encontrarnos con personas que no van a escuchar y que al contrario nos van a querer hasta agredir y hasta golpear, insultar y todo lo que te puedas imaginar, hermanos. Pero recuerda, Dios hoy ha dicho, yo te protegeré. No te harán ningún daño, porque yo te sacaré de cualquier apuro, dice la palabra de Dios. Pero tú, hermano, y yo, preparémonos como para una batalla, dice la palabra de Dios. Ve y diles a todos lo que yo te ordene. Ve y diles a todos lo que yo te ordene. No les tengas miedo, de modo que así yo tenga que atemorizarte ante ellos. Hoy te he puesto como una ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. Es para que te enfrentes a todos los países, porque nos vamos a enfrentar con toda clase de personas, hermanos. Con personas buenas, con personas malas, de toda clase. Pero nuestra tarea y nuestra misión es proclamarles la palabra de Dios que nos ha dicho, tanto a unos como a otros. El que quiera escuchar y cambie, se salvará. El que no quiera escuchar y no cambie, morirá. Ese es el mensaje final de la palabra de Dios. Nuestra tarea es anunciarles las palabras de Dios que nos ha puesto en nuestra boca. Anunciarles. Si las personas escuchan la palabra de Dios y cambian, se salvarán. Si las personas no escuchan la palabra de Dios y no cambian, morirán, hermanos. Porque la palabra de Dios es vida. Y todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios, y que aparte, como te he dicho, aparte de escucharla, la agarramos y la metemos en nuestro corazón y la ponemos en práctica, eso quiere decir que vamos a ir cambiando como Dios quiere que cambiemos nuestra vida. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A que vivamos. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo las cosas que Dios nos está diciendo. Desde el amor que debemos de transmitir a toda la gente, desde el amar a Dios y a nuestro prójimo, desde el reconocernos que somos pecadores, pero que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio alcanzamos el perdón de todos nuestros errores. Esas son las palabras que Dios nos ha dicho a nosotros y que tenemos que transmitírselas a toda la gente, como el ayudar al prójimo. Todas esas palabras tenemos que anunciarlas. Por eso dice la palabra de Dios, ve y anuncia. Y di las palabras que yo te estoy diciendo. Todo el que las escuche y las ponga en práctica y cambie, vivirá. Todo el que la escuche, escucharla, y la ponga en práctica, lo que Dios nos dice, vivirá. Porque ahí está el cambio. El cambio empieza desde escuchando la palabra de Dios. Es el primer paso. El segundo paso es meterla a nuestro corazón y ponerla en práctica. En práctica, ¿qué quiere decir? Que si en mi persona no hay amor, voy a cambiar y voy a hacer que haya amor por medio de Dios. Ahí estoy escuchando la palabra de Dios, la estoy metiendo en mi corazón y la estoy poniendo en práctica, y eso me está ayudando a cambiar como Dios quiere que cambie mi vida y mi persona en todos los aspectos, hermanos. Y eso nos va a ayudar a que vivamos. Por eso es que es muy clara la palabra de Dios. Prepárate como si fueras a una batalla.
porque te vas a encontrar con toda clase de personas. Personas que sí te van a escuchar, personas que no te van a escuchar, personas que te van a agredir, personas que te van a insultar, personas que tal vez hasta te van a golpear. Pero recuerda, Dios ha dicho que Él nos protegerá, hermanos. Entonces, nosotros vayamos con toda la confianza de que Dios está con nosotros, mis hermanos. Porque sigue diciendo la palabra de Dios. Es para que te enfrentes a todo el país, o sea, a toda la gente, hermanos. A todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes, a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Ellos pelearán contra ti. Pelearán, fíjate, ellos pelearán contra ti. Pelearán contra lo que tú les digas, porque va a haber personas que no lo van a aceptar. Y a consecuencia de que no acepten, van a pelear contigo. Pero tú, sin tenerles ningún miedo, tienes que decirles las palabras que Dios te está diciendo que les digas. Esa es la tarea que tenemos, hermanos. Y tenemos que cumplirla, porque Dios hoy nos ha dicho que nos ha elegido a mí y a ti desde antes que naciéramos. Eso nos debe llenar de entusiasmo para hacer lo que Dios nos está diciendo. Eso sin contar que Dios nos ha dicho que Él nos va a proteger. Y termina diciendo la palabra de Dios, y con estas palabras terminamos para que entendamos y comprendamos. Dice la palabra de Dios, ellos pelearán contra ti, porque te vas a encontrar con toda clase de personas. Pero dice la palabra de Dios, pero no podrán derrotarte. Pero no podrán derrotarte. Va a haber personas que te van a decir que te van a insultar, que te van a maltratar, que te van hasta a golpear, pero no te derrotarán. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, porque yo estaré contigo. Dios estará contigo, hermano. Dios estará conmigo para sacarte de apuros en los que tú te encuentres. Qué palabras para animarnos a que tú y yo cumplamos con esa tarea, hermanos. Qué palabras que nos dice Dios a mí y a ti. Pelearás contra ellos, sí vas a pelear. Porque vas a encontrarte con gente necia, testaruda. Pero no te preocupes, dice la palabra de Dios, porque no te derrotarán. ¿Y sabes por qué no te van a derrotar, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, porque yo estaré contigo. Dios estará contigo, Dios estará conmigo. Para sacarnos de cualquier apuro en el que nos encontremos, hermanos. Es la decisión del Señor Dios Yahvé. Y con esas palabras nos quedamos, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, no sin antes haciéndoles la invitación que les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica, porque esa es la manera como vamos a ir cambiando nuestra vida, que Dios quiere que cambiemos. Acuérdate, Dios quiere que cambiemos del hombre viejo al hombre nuevo. El hombre viejo es Adán y el hombre nuevo es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Papito hermoso, Dios y Creador de todas las cosas. Gracias te doy, Padre Dios Yahvé, por haberme elegido desde antes que yo naciera, para que yo fuera tu servidor, para cumplir con esa tarea que tú me has encomendado, Dios. Gracias porque te has fijado en mí, para que lleve yo esa tarea, para que lleve tu palabra que tú me has dicho a todas las naciones. Gracias, Padre Dios Yahvé. Gracias te doy por los alimentos, por el techo, por la vida y la salud. Papito hermoso, te pido, Padre Dios Yahvé, que me des sabiduría
e inteligencia para poder llevar tu palabra a todas las naciones como tú quieres que yo lo haga, Señor. Para poder proclamar lo que tú me dices, Padre Dios. Y dame fuerzas y valor para no tenerle miedo a la gente en decirle tu hermosa y bella palabra, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, también queremos el día de hoy, Señor, alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, Padre Dios Yahvé. Porque solo tú eres digno de recibir toda la alabanza, Señor. Y nosotros también queremos alabarte porque te reconocemos como nuestro Dios, como al único y verdadero Dios al que servimos y queremos servir. Y queremos por medio de esta alabanza, Señor, aparte de alabarte y glorificarte, darte las gracias, Dios mío. Gracias porque tú existes y al existir tú, existo yo, Dios Padre Dios. Gracias porque todo el tiempo estás con nosotros, acompañándonos en nuestra vida, protegiéndonos y ayudándonos a salir adelante, oh Padre Dios. Gracias por tu amor que nos das y nos transmites día tras día, oh Papito hermoso. Por eso queremos alabarte con esta alabanza. Ya vi gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señal por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio del molino César, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que se encuentren. Protéjanse y acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que día a día podamos llevar la palabra que nuestro Padre y Dios Yahvé nos ha puesto en nuestra boca por medio de su palabra, la Biblia.